diversificar, diversificar la economía, invertir más en investigación y desarrollo, invertir más en la gente, ¿ya? Eso es, digamos, el rol fundamental que yo veo. Tiene otros roles, no cabe duda, ¿no? Pero mirándolo de una manera dinámica, mirando hacia el futuro, mientras no seamos capaces de establecer las bases para un crecimiento de la productividad mucho más acelerado que ahora, mientras no seamos capaces de aumentar la inversión de 0,4 puntos del PIB en I+D a por lo menos 1,5, 2% del PIB, vamos a estar estancados y vamos a seguir estancados. Lo que podemos lograr sin duda es una mejora en la distribución, eso es también urgente, ¿no? Son dos grandes tareas que tenemos en este momento. Por un lado, aumentar el potencial de crecimiento de la economía, aumentar la productividad, aumentar la diversificación, reducir la dependencia de industrias básicas, ¿ya? Y por otro lado, cambiar radicalmente la distribución del ingreso y la riqueza. Este es uno de los países, como ustedes saben, supongo, más desiguales del mundo. Esto lo he estudiado yo directamente con números, tengo los números en la cabeza incluso, ¿eh? Entonces, si no mejoramos esas dos cosas, el subdesarrollo nos va a seguir rondando, ¿ya? Por mucho tiempo. Y eso requiere, por supuesto, políticas públicas muy diferentes a las que hemos tenido en el pasado, ¿ya? Ok, bueno, volviendo a la visión vuelo de pájaro de la industria minera del cobre, fundamentalmente en Chile, estamos hablando de 10-15% del PIB. Eso varía mucho dependiendo del precio del cobre, por supuesto. Ha llegado, creo, hasta 18-19% del PIB en algún momento. En periodos bajos el cobre puede bajar hasta el 10,5% incluso. 2-3% del empleo. Esta no es una industria particularmente intensiva en mano de obra, ¿ya? O sea, ustedes ven la participación en la producción, en el PIB, ¿no es cierto?, es mucho mayor que la participación en el empleo, por lo menos 5 veces mayor. Lo que indica que, desde un punto de vista relativo, esta industria es muy intensiva en capital físico, pero no en el trabajo, ¿ya? Eso sí que usa trabajo mucho más, con más skills, que lo que usa el resto, en promedio, el resto de la economía. La otra cosa es que la gran minería privada produce entre el 60 y el 80% de la producción total en el caso del cobre, ¿no? También contribuye con parte importante de la inversión. También varía año a año, pero hay años en que la inversión total en Chile está absolutamente dominada por la inversión privada en el sector minero. 30, 40, 50, 60%, varía mucho a través del tiempo. Pero sí podemos decir que constituye una parte muy importante de la inversión en Chile. Como saben, muy importante también como productores a nivel mundial, 30% o casi, o 27, 28%, bajando también. En general paga sueldos algo superiores al promedio en Chile, superiores, ¿ya? Y tiene algunas conexiones interesantes hacia atrás y hacia adelante. Hacia adelante, por supuesto, con toda la cosa del procesamiento del cobre, ¿ya? Que tiene sus bemoles también, porque es muy, afecta al medio ambiente de una manera muy dramática y afecta a la gente de forma muy dramática, como se ve, por ejemplo, en las zonas de sacrificio, donde por lo general hay procesadoras de cobre de alguna forma. También tiene conexiones hacia atrás que son más interesantes. Ahí hay algo de tecnología interesante también, que podría ser un espacio para la economía entrar a producir algo más de eso, ¿no? A empezar a exportar, a lo mejor. Eso se ha planteado mucho. La provisión de servicios y de otro tipo de servicios tecnológicos, desde luego, de otro tipo de industria. La otra característica, esta es la sexta, esa es la quinta, es que es una gran depredadora ambiental. Eso no cabe duda, ¿no? Los glaciares, esto está muy en boga hoy día, sufren
enormemente, están en proceso de destrucción. La zona central probablemente no vamos a tener glaciares por muchos años más. Afecta el agua, justamente a la zona donde hay más escasez de agua, y usa mucha agua, ¿no? Y peor de todo, concentrado, ¿no? Concentrado en las zonas más áridas, ¿no? Relaves de todo tipo, con residuos tóxicos que afectan a la población. Además, ¿no es cierto?, contribuye a la polución del agua y el aire, afecta la salud de las poblaciones aledañas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto se podría haber, si no prevenido, se podría haber reducido su intensidad. Si hubiéramos tenido gobiernos realmente conscientes y capaces, valientes, suficientemente valientes para establecer regulaciones ambientales, ¿no?, que podrían haber mitigado. Esta es una industria inherentemente sucia. Se puede mitigar con regulaciones apropiadas, ambientales, pero de ahí a reducirlas a niveles muy bajos es muy difícil, ¿eh? Los costos suben de una forma muy rápida cuando empezamos a disminuir las emisiones, etcétera, ¿no? En todo caso, yo he estimado, no tengo en realidad esta estimación la tiro porque soy medio, me gusta poner números, en realidad no tengo una gran seguridad, es muy difícil, pero en términos del costo económico de la destrucción ambiental que causa la minería, yo lo situaría entre 300 y 600 millones de dólares anuales. O sea, una cantidad bastante grande, ¿ya? Pero peor de todo, ¿no?, es lo que ha tenido, el efecto que ha tenido sobre las poblaciones, sobre la gente. Eso es impagable, ¿eh? Entonces, eso, como les digo, es uno de los grandes bemoles de la minería, digámoslo claro. La otra característica, la número 7, son las gigantescas rentas económicas que han sido apropiadas por las grandes mineras, ¿no?, privadas. Son como 16, o sea, varía un poco últimamente, ha ido aumentando algunas. Y lo que hemos estimado, este número sí que lo tenemos bastante firme, ¿no?, lo hemos analizado con bastante detalle, que estas mineras han generado rentas económicas por un valor de 10.000 millones de dólares anuales. Ahora, ¿qué son las rentas económicas? Son los retornos al capital por encima de la rentabilidad requerida o normal del capital para hacer las mismas inversiones que están haciendo, ¿no? O sea, son retornos extra. Y esos son, en realidad, lo que se llevan, en general no solo la minería, pero empresas de recursos naturales, se llevan lo que extraen, ¿ya? El cobre bajo tierra tiene un valor. Y ese valor, en este momento, con los precios actuales, supera los 10.000 millones de dólares, ¿ya? Y de eso, el Estado chileno participa muy poco. El Estado chileno ha participado alrededor de 2.000 millones en promedio en los últimos años, ¿no? Este es un número muy grueso. 2.000 millones de dólares de esas rentas económicas. Las rentas económicas es exactamente igual a el valor del cobre que se extrae de bajo tierra, en bruto todavía, ¿no? Sacándole el valor agregado que ponen la empresa. Entonces, es lo que le va a aumentar la rentabilidad de estas empresas, porque comparado con las otras empresas que no extraen recursos naturales, su rentabilidad, ¿no es cierto?, se abulta por el hecho de que hay recursos naturales que se están apropiando de ellos. Y esos son como 10.000 millones de dólares. Por otro lado, fíjense ustedes lo que significa eso, ¿eh? Esto hay que extraerlo, no cabe duda, ¿no? El cobre, o lo que sea, el mineral. No se trata de dejarlo en la tierra. Pero lo que eso significa es que estamos reduciendo la riqueza de todos los chilenos del país en alrededor de 10.000 millones de dólares al año, en términos brutos, y ellos están contribuyendo, nos están permitiendo obtener solamente 2.000. O sea que el efecto neto, ¿ya?, es aproximadamente 8.000 millones de dólares al año en que el país se empobrece con la minería, no se enriquece, se empobrece. ¿Por qué? Porque lo que se llevan es mucho más de lo que dejan, ¿ya? Y lo que se llevan
es una riqueza que existía antes, ¿ya? Y que estaba en reserva. Y de repente vienen empresas fundamentalmente multinacionales y extranjeras, ¿no es cierto? Se les permite ingresar a la explotación sin pagar un centavo, sin pagar por el agua, sin pagar por la destrucción del aire, sin pagar por nada, ¿ya? Y llevarse estos tremendos excedentes, estas tremendas rentas económicas, como lo llamamos los economistas, ¿m? Que tiene una definición bien precisa. Entonces, se están llevando 10.000 millones de dólares en cobre bruto, ¿no es cierto? Aparte de su rentabilidad normal sobre el valor agregado, etcétera, ¿no? Y nos están dejando como 2.000 millones, por el impuesto específico, fundamentalmente, que es lo que es, ¿no? Entonces, el negocio para el país es redondamente malo, es cuadrado, muy malo. Y por lo tanto, nos estamos empobreciendo. Y eso es lo que hay que corregir urgentemente. Y eso es lo que el impuesto en la Cámara trata de hacer, de corregir actualmente en la Cámara, ¿no? Esa pérdida gigantesca para el país y que es una ganancia para las multinacionales, que obtienen tasas de retorno solamente comparables en algunos años, los años de boom, comparables con el tráfico de drogas. Han obtenido retorno de 80, 90, 100% anual, o sea, es una cosa sobre su capital, ¿no? Es una cosa espectacular, por supuesto. Si le estamos regalando el cobre en bruto. Esto lo he hecho en algunas partes, creo que fue en la Cámara de Diputados, y cuando lo presenté, es como si tú tienes una propiedad y en la propiedad hay una mina. Y tú invitas a un inversionista a sacar el material de esa mina. Y es como si le dijera, ya, sácalo nomás, queremos que esté aquí. ¿Ya? No importa, llévatelo. Obviamente que tú a través del tiempo te vas a empobrecer, ¿ya? Si no le cobras todo el valor que tenía esa mina, porque esa era parte de tu propiedad, parte de tu riqueza, que lo estamos dejando miserablemente apropiarse por unas pocas grandes transnacionales. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ahora voy a empezar a mirar hacia adelante un poquito. ¿Qué necesitamos? Necesitamos extraer esa riqueza, no cabe duda, ¿ya? Pero necesitamos invertir lo que extraemos en otros activos, en tal forma que no disminuya nuestra riqueza a través del tiempo. Invertirla, por ejemplo, en activos tecnológicos, en activos financieros, en activos humanos, de educación, salud, etcétera, ¿ya? Y también algo en consumo. Entonces, eso solamente, obviamente, se puede hacer si somos capaces, si nuestros políticos, ¿no es cierto?, son capaces de obtener esas rentas. Si no las obtenemos, mal las podemos invertir. Entonces, ni se obtienen, ni mucho menos se invierten. Por lo tanto, la riqueza cae a través del tiempo. ¿Ok? Bueno, y eso es la historia. Necesitamos captar esa renta y lo que estamos haciendo lo estamos haciendo muy mal hasta aquí. Estamos captando apenas un quinto de ellas y dejándose ir el resto. El royalty es la principal forma de lograr eso. Ahora, existe este impuesto específico que le llaman, ¿no es cierto?, que no es un royalty realmente, que algo capta, muy poco, pero capta. Pero ese sí que está mal diseñado, una recaudación totalmente insuficiente, etcétera, ¿no? Entonces, si dejamos las cosas como están, ¿ya?, vamos a seguir regalando nuestra riqueza, que no es nuestra, es la riqueza de todos los chilenos. O sea, fíjense ustedes lo que eso significa. Un Estado, ¿ya?, que se apropia, esto se llama expropiación, se apropia de la riqueza de todos los chilenos, la pesca y se la asigna en forma arbitraria a unas pocas grandes empresas. Tal vez a cambio de coimas o no sé qué más, ¿no? De todo ahí. Siempre se plantea mucho
de los comunistas, socialistas, ¿no? que expropian riqueza. Es la más grande expropiación de riqueza que ha ocurrido en el país. Viene justamente de estos políticos, por lo general de derecha, no solo de derecha, también de centro, entre comillas centro, de esta forma, ¿no es cierto?, de robarle a los chilenos, a cada chileno un pedacito de su riqueza, y regalársela, ¿ya?, de una manera totalmente arbitraria a unas pocas grandes empresas. Y eso ha ocurrido no solo en el cobre, ha ocurrido en el hierro, ha ocurrido en la pesca, ¿no? 6 o 7 empresas, bueno, se salió todos los diarios, ¿no?, donde se les regala una riqueza muy grande de todos los chilenos a unas pocas grandes empresas. No. Y ocurre en los forestales, ocurre con las tierras mapuche, ocurrió, en fin, ha ocurrido en múltiples ocasiones y con múltiples recursos, recursos naturales que se han dilapidado muchos de ellos para ir a engrosar la rentabilidad de unas pocas grandes empresas. Ahora, con el precio actual del cobre, que va a unos $4, si se implementa finalmente, se aprueba finalmente el proyecto de ley de la Cámara de Diputados ahora, las cosas mejorarían. En lugar de captar, no sé, 2.000 millones o menos anuales con este precio, estaríamos captando 7.000 millones de dólares. O sea, de todas maneras estaríamos empobreciéndonos en 3.000 millones, pero 3.000 es menos que 8.000. Y eso, digamos, es una sobreutilidad todavía, ¿no?, que se capitaliza en los ingresos de estas grandes empresas y se la llevan, y gracias, muchas gracias, chao. Ok, ahora, otro rol, por lo tanto, el rol central, ¿no es cierto?, que uno espera de una industria como esta, es la provisión de recursos financieros y económicos esenciales para promover el desarrollo, lo que significa promover la tecnología, promover la diversificación económica, promover el empleo, la productividad, etcétera, etcétera, ¿no? La inversión en capital humano, todas las carencias que tenemos en parte se deben a esto, no solo a esto, por supuesto. Y eso, para hacernos progresivamente menos dependientes en la extracción de recursos naturales. Ahora, ¿cómo estoy con la hora? Más o menos. Faltan, sí, hay 8 minutos. Faltan 8 minutos. Tengo un infinito de tiempo. La cuestión de la inversión ahora. Hablemos de lo que ha estado en el presente, en el debate público, y hablemos de lo que se puede venir, mirando hacia adelante. La amenaza, como siempre, es si nos van a captar el 70% de esta sobreganancia, nos vamos. Esa es la amenaza en el fondo, ¿no?, que la han hecho muchas veces por lo menos. Bueno, primero, esto es una amenaza muy vacía. Hemos estimado la rentabilidad de la mayor parte de las empresas grandes mineras, ¿no?, que sigue siendo muy alta, incluso con este royalty. Estamos hablando por lo menos de una rentabilidad de 20% anual, y si no es más. Ustedes comprenderán que un inversionista de verdad, ¿no?, con una tasa de rentabilidad de 20% anual, feliz va, ¿no? Y si no son ellos, puede ser cualquier otro. El mercado de capitales en el mundo es gigantesco, ¿no? Y hay trillones en el sentido gringo, trillions, ¿no?, trillones de dólares, ¿ya?, de inversionistas buscando una rendija donde invertir. Esa es la verdad. Porque cuando las tasas de interés son casi cero, ¿no?, cuando el costo del capital puede llegar al 3-4% para los grandes capitalistas, no para los chicos, por supuesto, anuales, obviamente que cualquier rentabilidad, ¿no es cierto?, superior al 10% en un país como Chile, que es un país serio, que tiene una institucionalidad adecuada, es tremendamente atractivo. Y estamos hablando de trillones de dólares, estamos hablando de millones de inversionistas y fondos de inversión, etc., ¿no? Entonces, si se van estos, si se fueran, si tuvieran la locura de irse,
habrían una cola de inversionistas listos para invertir en Chile, ¿no? Esta cosa, aquí no estamos compitiendo con nadie, con Perú, con Brasil, o con Zambia, o lo que sea. Esta es una competencia mundial, ¿no? Entonces es una falacia más plantearnos de que se nos van a ir a Perú nuestros queridos inversionistas. Bueno, imagínate ahora el futuro presidente de Perú, aparentemente, está anunciando que va a expropiar las minas y que va a aumentar los royalties a las que no expropian. Así que si se van para Perú, buena suerte, que les vaya muy bien allá. Esto llega a la farsa, llega a lo absurdo, es muy indignante. Bueno, entonces es muy improbable lo que plantean. Además, muchos países de recursos naturales tienen altas tasas de impuestos sobre ellos, sobre su extracción. Están diciendo también por ahí de que la tasa de impuestos, la carga tributaria llegaría al 82%, imagino, de las ganancias, ¿no? Lo que es absolutamente falso, una vez más. Es falso porque, en primer lugar, obviamente que este impuesto tiene que ser sustitutivo, no puede agregarse al impuesto de royalty que ya existe. Esto va a ser uno o el otro, y esto es mucho más conveniente, sin duda. El 20% sobre las ventas, al final, el precio actual, eso varía con el precio. Pero, por otro lado, además, en su ejemplito, yo lo estuve viendo porque me toca discutirlo mañana, asumen de que las empresas pagan dividendos, ¿ya?, por lo que tienen que pagar un impuesto del 35%, impuesto de primera categoría, cuando remiten dividendos. Lo que cuando basta mirar los resúmenes de las empresas mismas, eso es falso, ¿ya? Nunca, una muy baja proporción de las utilidades remitidas salen como dividendos, salen como pago de deudas y pago de intereses. Y eso, en lugar de pagar 35%, como asumen estos ejemplos que tienen, pues son todos ejemplos así en el aire, ¿no? Abstracto, pagan 4%. ¿Ya? Y una vez que le corrige esas dos cosas, estamos hablando de 53, 54% de pago, ¿no?, de carga tributaria, lo que es absoluta y totalmente razonable. Cualquier país que se tome en serio está cobrando eso de ahí para arriba. Así que no es esa historia, ¿ok? Ahora, voy a cometer una infidencia aquí, esto lo planteo absoluta, por favor, y totalmente a título personal, ¿no? Tengo algunas conexiones y por favor hay que desconectarlas. Esto mío se me ocurre aquí nomás, es una reflexión mía. Fíjense ustedes lo siguiente. Profesor, y ahora nos toca los comentarios, y el primer comentario es de Ricardo Silva del Observatorio Minero. Por favor, Ricardo, te voy a colocar acá. Un momento, vamos a buscar a Ricardo. Aquí está. Ahora tienes micrófono, Ricardo, por favor. Muchas gracias. Muy agradecido como presidente del Observatorio Minero de la invitación que nos hicieron a este conversatorio, y muy interesante la presentación hecha por el profesor Ramón López. Y en primer lugar quiero un poco presentar nuestra organización, que hemos estado muy ligados al acontecer minero de los últimos años. La nuestra es una organización no gubernamental de desarrollo, Observatorio Minero de Chile se denomina, y está formada por profesionales con gran experiencia en la industria minero-metalúrgica. Y nuestro objetivo base es colaborar en la definición y aplicación de políticas públicas con una mirada crítica y propositiva, en orden a lograr una minería sustentable. Y nuestra visión es llegar a ser una entidad de consulta permanente para instituciones públicas y privadas. Eso es para que la gente que no nos conoce nos vaya conociendo y podamos trabajar en conjunto para mejorar la minería en Chile. Respecto a la exposición del profesor López, estamos muy de acuerdo en muchas de sus propuestas,
y en mucho de su análisis. En algunas que podemos quizás discrepar es en primer lugar cuando mencionó la productividad de las diversas industrias que hay en Chile, no solo de la minería, en que ha caído a causa de la industria minera. Lo que quizás podamos discrepar pensando en que la industria agrícola, la industria salmonera, la industria vitivinícola ha tenido un desarrollo bastante amplio en las últimas décadas. Pero eso es discutible, siempre hay que discutir con cifras y esas no las tenemos. Pero en lo que nos concierne a la minería, creo que tiene razón en que la minería debe desarrollarse y mejorar la tecnología, de manera de poder trabajar sin afectar al medio ambiente principalmente y al desarrollo humano en las regiones donde se desarrolla la industria minera. Y esto se debe mejorar con innovación y desarrollo, algo que está pendiente, incluso como mencionó, los gobiernos de la concertación y principalmente en el gobierno de señor Lagos, que él dio como una oferta de su campaña el crear el royalty, o sea, aplicar el royalty a la minería sin mencionar en qué términos, y que este se iba a usar principalmente para innovación y desarrollo. Lo que es como una deuda que queda de dicha oferta. Y como también sabemos, y como Observatorio Minero creemos que la minería es el sustento para la economía, ¿ya? Pero esta debiera mejorarse, ¿ya? El sustento para la economía nacional. Tenemos grandes minas, grandes empresas mineras, tenemos medianas empresas mineras y pequeñas. Y en análisis realizados por universidades, principalmente la Universidad de Viña del Mar y otros organismos públicos, el aporte que hacen, voy a hablar un poco de la pequeña minería, es a que da un mayor desarrollo social. ¿Por qué? Porque por cada unidad de producción que tiene 10 veces más, emplea 10 veces más recursos humanos que la gran minería. Y además de emplear 10 veces más, eso emplea las pequeñas empresas de mantención, las pequeñas empresas de servicio que están en la zona donde se desarrolla esta industria. Mientras que la gran minería está operando los grandes consorcios internacionales de servicios y de desarrollo de su tecnología. Por lo tanto, concordamos con el profesor López en que el gran porcentaje de la economía que desarrolla la gran minería no la vemos los chilenos. El chileno medio, el pueblo no la ve. Y por eso ve que hay una gran industria que se instala en sus territorios y lo que realiza es llevarse los recursos del territorio y cuando como se dice, se termina la mina, se termina el mineral, se van dejando el hoyo y no dejan mayor inversiones que favorezcan a la población. Pero en todo caso, es cosa que también el profesor López comentó. Lo que nosotros creemos que la minería debe ser aportes en varios aspectos. Uno es el mejorar la trazabilidad y el control que se hace de los metales, ¿ya? Y de los subproductos, de manera de poder controlar más lo que se está exportando. Porque actualmente una empresa minera exporta básicamente concentrados de cobre y los vende en su valor o